Tri. Fíjate si no me veo ahí, ya comencé. Hola, saludos a todos los que se están uniendo. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a invitar a nuestro, valga la redundancia, a nuestro invitado especial el día de hoy, Abraham. Saludos. Gracias por conectarse. Pues ya está aquí Abraham Mora con nosotros. Hola, Abraham. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo estás? Pues aquí con el gusto de participar en este espacio y estoy seguro que el día de hoy vamos a platicar algunas cosas muy interesantes. Por supuesto que sí, muchísimas gracias también por estar aquí. Ya se me están uniendo varios invitados, Alondra, Angelín Blel, Vicentico, entre los demás, y Simón, que ya estamos teniendo aquí a los participantes. Y pues sí, es un placer, un gusto tenerte por acá. ¿Te parece si esperamos un momentito en Sí, lo que se claro que termina sí. el... Muy bien. Perfecto. Pues en lo que se unen los que faltan, pues les presento a Abraham, a Jesús Abraham Mora, que pues es antropólogo de la Universidad de Guadalajara. Y pues claro, va a estar con nosotros en este día para hablar justamente de este tema: ¿por qué festejar la muerte? Reflexiones antropológicas en torno al Día de Muertos. ¿Verdad, Abraham? Justamente sí. Sí, precisamente, y más que es un asunto que estamos muy próximos a festejar precisamente el Día de Muertos, ¿no? Algo que hacemos año con año y que creo que es importante también sentarnos un momento a reflexionar todo esto que estamos haciendo, todas las prácticas, tradiciones, creencias que tenemos en torno a todo esto, que es una tradición, claro, muy mexicana, pero en torno a un fenómeno muy humano que concierne a toda la humanidad y que es ciertamente la muerte. La muerte, sí, justamente, ¿no? Y bueno, pues aquí ya podemos comenzar a platicar un poco de esto principal, ¿no? Que es por qué festejar la muerte, por qué festejamos la muerte, ¿no? La realidad, como tú dices, pues es que es algo, pues realmente que tenemos que tener presente, ¿no? Que es algo que pasa y pues, ¿qué nos podrías decir acerca de esto, ¿no? De por qué festejamos la muerte. Sí, y bueno, precisamente antes de entrar en materia de contestar esta pregunta, creo que sería importante irnos involucrando en todos los conceptos y prácticas, creencias que ha habido en torno a la muerte, ¿no? Porque es precisamente todo esto lo que nos va entonces a dar la respuesta, incluso la pauta. Y pues para ello creo que también no está de más eh, platicar un poquito incluso del título de esta conversación, ¿no? Porque de antemano dice que vamos a abordar el asunto desde una perspectiva antropológica, ¿sí? Ah, Y claro. por ello creo que también sería bueno comenzar desde esa parte, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con una perspectiva antropológica? Ujú. Este, partiendo por entonces, ¿qué es la antropología o qué es lo que se dedica a estudiar y analizar la antropología? Ciertamente, bueno, desde que me involucré en este camino de estudio, uno se encuentra cosas bien interesantes, ¿no? Sobre las ideas que tiene la gente en general sobre la antropología y a veces las ideas que tiene uno mismo al respecto, ¿no? Como es bien Sí. chistoso siempre y a mí me da mucha risa y gusto cuando platico con personas y me dicen, ay, pues fíjate qué bueno, vas a tener mucho trabajo por todos los mamuts que ya se encontraron en Santa Lucía y en Texcoco y ahorita que se está construyendo el aeropuerto, ¿no? U otras personas que dicen, ah, pues a desenterrar huesitos o en un caso muy extremo que me dijeron que
el estudio de las estrellas y del zodiaco era algo genial y que eso era antropología, ¿no? O O muchas, sea, muchas veces era el concepto, ¿no? De cosas antiguas también, ¿no? Algo, ¿no? Pues como sí, lo que hablamos, sí, todo eso así antiguo. es. Sí, precisamente. Y bueno, debo confesar que a veces uno en este camino todavía sigue preguntándose qué es exactamente la antropología. Pero ahí caemos en la maravilla de esta ciencia, que es algo tan amplio que a veces nosotros mismos seguimos reflexionando sobre su esencia, sobre su forma de ser, sobre su razón de existir, ¿no? Y como bien dices, desde el concepto, pues ya nos da mucha información al respecto. Y es que etimológicamente estamos hablando de una palabra compuesta del griego que es antropos y logos. Antropos refiriéndose al ser humano y logos pues hablamos del estudio, del tratado. Es decir, si nos vamos a una definición etimológica, estamos hablando del estudio del ser humano en toda su amplitud, ¿no? Sí, Y para ello claro, la antropología pues se divide en algunas líneas de especialización, como es la antropología social, que se va a dedicar al estudio de las instituciones sociales desde la perspectiva de la cultura y cómo los individuos interactuamos a través de ello, ¿no? También ujú, está la antropología lingüística, que es una de las más bellas que me parecen, porque es ver cómo la cultura y el pensamiento e incluso las instituciones y la forma en la que nos relacionamos es construida precisamente por nuestro lenguaje, desde la lengua que hablamos hasta el vocabulario que tenemos y la forma en la que hablamos, ¿no? Otra viene claro. siendo la antropología física, que es un estudio biológico exclusivamente del ser humano. Eh, la otra, y creo que es de las más conocidas, es la arqueología, que es Ok. el estudio Sí, de la cultura a través de los vestigios materiales del ser humano. Y es cuando ya estamos hablando, ¿no? De las pirámides, de los templos, de todos estos vestigios que los antiguos dejaron. Y una claro. de las partes de la antropología que considero muy importantes, pero que pocas veces se aborda, es la etnología. ¿Sí? La etnología es confundida siempre con la antropología social. Mientras la antropología social trata las instituciones sociales desde la cultura, la etnología se va a dedicar al estudio del pensamiento humano y su relación con la cultura. Y entonces estamos hablando de mitos, creencias, sistemas de signos y significados respecto a tradiciones orales. Bueno, una cosa maravillosa, ¿sí? Sí, Eh, y para todo esto, la forma en la que la antropología genera conocimiento es mediante la etnografía, es decir, la descripción detallada de los fenómenos culturales, de las prácticas, tradiciones, creencias, todo lo que sucede y hacemos los seres humanos, ¿no? ok. Entonces, la antropología lo que nos ayuda es a comprender lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿sí? En este Ujú, sentido, absolutamente todos los seres humanos estamos dentro del área de la antropología. En, hay antropología de todo, incluso de lo que no nos imaginamos. Yo una vez escuché incluso antropología de la ingeniería. Yo decía, bueno, ¿cómo es esto posible si pareciera muchas veces que las ciencias sociales y las exactas no tienen un punto en común? Sin embargo, relación, ¿cómo? como en qué se relacionan, ¿no? Uno se pregunta en qué se... Sí, claro. Y te das cuenta que esto no es así, que incluso en la ingeniería, en todas estas áreas del conocimiento, se han ido construyendo a partir de la cultura y de las interacciones sociales. Entonces, claro que hay un punto en común, ¿no? Y bueno, no se diga entonces un tema tan fascinante, digo fascinante, retóricamente, como es la muerte, ¿no? Este, yo creo que pues muchos hemos
experimentado esta pérdida de alguna persona llegada, de una persona amada, de algún familiar. Yo personalmente hace apenas 15 días pues pasé, ¿no?, por el fallecimiento de un tío muy querido, y claro que la etapa del duelo es bastante fuerte, y es un fenómeno que nos deja mucho que pensar, ¿sí? Y bueno, ya teniendo este como preámbulo general sobre la antropología, pues yo creo que ahora sí podemos comenzar a desdoblarnos. No sé si hasta aquí vamos bien o si hay algún impedimento para continuar. No, yo creo que hasta aquí vamos bien, creo que es pues muy interesante y desde la perspectiva desde la que tú nos las manejas, ¿no? Primero, saber antes de conocer el tema del que vamos a hablar justamente, ¿no? Estos Ujú. conceptos importantes, es importante saber a qué se refiere con esto de antropología y pues la verdad es que también es cultivante, ¿no? Saber todos estos tipos que nos acabas de mencionar de antropología, ¿no? Porque algunos nada más pensaríamos, no, pues solamente existe, ¿no? Lo que es antropología ya, pero no sus derivados como la lingüística, la física, todo lo que nos acabas de comentar, y realmente cómo es esta relación con la etnología, ¿no? Que realmente, pues sí, en México tenemos tanto muchas creencias, muchos mitos, fenómenos culturales y sobre todo lo que comentabas ahorita de la muerte, ¿no? Las vivencias sobre esto son muy diferentes, ¿no? En distintos lugares. Pero yo creo que hasta ahorita pues vamos muy bien. Si alguien de los que nos está viendo, que les mandamos pues muchos saludos y les agradecemos por estar aquí, pues tiene alguna pregunta, tiene alguna duda o algún comentario, nosotros los escuchamos, los vemos y bueno, adelante, podemos seguir, Abraham. Muchísimas gracias. Y bueno, lo que les voy a compartir a continuación, pues lo voy a hacer partiendo desde mi propia formación antropológica y de la experiencia, ¿verdad? Claro que como tal no estoy exento de errores, así que pues hago la invitación a corroborar, ¿no?, lo que les comparto. Y claro que también nos escucha mucha gente muy culta. Si en algún momento identifican un error, pues sería justo, ¿no?, hacérmelo saber, pero voy a tratar siempre de hacer recomendaciones y de hablar de fuentes, ¿no?, para que también podamos continuar, ya que esto será una ventana nada más a lo que es todo esto. Y para ello Claro, quise preparar algunos puntos a compartir. Y el primero sí, de ellos es la muerte como proceso y realidad biológica. El ok, segundo será, ¿qué es la muerte? Una pregunta muy humana. En tercero será la cosmovisión en torno a la muerte, desde la cultura mexica, desde el cristianismo y también desde el islam. Vamos, como cuarto punto, a tener, pues ahora sí, hablar de el festejo a la muerte, ¿no? ok, Y ya con eso, pues comenzaríamos con las conclusiones. Y perfecto, parto entonces con el primer punto que les decía, es hablar de la muerte como proceso biológico, ¿sí? Eh, Hablar de la muerte desde esta perspectiva es tratar el tema que, pues ya sabemos, ¿no?, que muchos hemos experimentado y que pareciera obvio, pero que vamos a ver que tiene su profundidad, ¿sí? Al hablar de esto, vamos a partir de la realidad de que todo y todos morimos. O sea, tenemos un ciclo vital que comienza con el nacimiento y pues va a terminar cuando pues morimos, ¿no? Valga la redundancia. Eh, ujú, Vamos a encontrar que en la naturaleza absolutamente todo tiene su tiempo, ¿no? Vemos que los árboles mueren, vamos a ver que los animales mueren. Aquí hay, escuchándonos, algunos amigos que estudian biología y estoy seguro que podrían abordar este tema con mayor extensión, ¿verdad? Pero partimos de esta realidad que es absoluta y es algo innegable, ¿sí? El fin del ciclo vital, cuando se cumple nuestro tiempo, cuando físicamente
nuestros órganos, nuestros tejidos, comienzan a deteriorarse con el tiempo y dejan de cumplir sus funciones, y esto nos lleva, si no es además por las enfermedades que afectan esta maquinaria, por así decir, vital, pues es Ujú. cuando sucede lo que conocemos como la muerte. Pero, aparte de hablar de la muerte como el fin de la vida biológica, vamos a Ujú. encontrar otras perspectivas como la muerte social, que es lo Ok. que trata el antropólogo Louis Vincent Thomas en un libro muy interesante que se llama Antropología de la Muerte. Comienzo con la primera recomendación, que Muy es bien, apunta por precisamente, ahí. sí, aquí hacemos el punto, ¿verdad? Bueno, Ujú. y es él precisamente quien hace la distinción entre la muerte biológica y la muerte social, porque Ok. él dice, bueno, es que la muerte no solo sucede cuando se termina el ciclo biológico, el ciclo vital, sino que hablamos de muerte social cuando a las personas se les excluye por completo de los círculos sociales, de la interacción social. Cuando estas personas, sin que hayan cumplido su ciclo vital, pareciera que ya están muertas para la sociedad. Y esto es un tema que incluso nos plantea una crítica como individuos y como colectividad. Y que esto en la actual sociedad de consumo, donde vivimos en un sistema horrendamente capitalista, pues nos dice que las personas que no sirven para producir, pareciera que no sirven para vivir, ¿no? Y es entonces cuando encontramos ancianos abandonados en los asilos, enfermos, internados en los hospitales, también en el abandono, pero cuando también encontramos a personas que padecen el problema de la drogadicción y que son marginados por completo de la sociedad, personas que se ven imposibilitadas por a trabajar y a producir debido a la pérdida de alguna extremidad o de alguna capacidad motriz. Y a esto es a lo que se refiere como muerte social, eh, que es algo bastante amplio y que aborda la situación de los individuos, pero también de colectividades. Y es entonces aquí cuando se nos viene este planteamiento y esta crítica, ¿qué estamos haciendo nosotros para contrarrestar la muerte social? ¿Qué estamos haciendo para encaminarnos a una colectividad inclusiva y que no se base en la política del descarte, que es bastante terrible y que yo pienso que esto es mucho peor que hablar de la muerte biológica, ¿sí? Y bueno, entonces ya tenemos el fenómeno biológico y el fenómeno Sí. social como componentes de la muerte como realidad, como asunto y fenómeno pues innegable, ¿no? Sí, sí, como lo mencionas, biológicamente, pero también social, ¿no? Y por ejemplo, aquí nos pregunta Isra Pantoja, comenta que eso puede suceder hasta mucho antes de ser viejo, ¿no? Y pues sí, ¿no? Justamente como lo mencionas, suele pasar y derivado de esto, pues tenemos, ¿no? Esto que es la depresión, también los problemas emocionales y demás que causan hasta el suicidio, ¿no? Justamente muy, muy delicados, donde, como comentas, pues hace falta esta colectividad inclusiva, ¿no? Por supuesto que sí. Sí, así es. Precisamente, pues lamentablemente hablamos de muerte social cuando estamos tratando de esta política y esta lógica del descarte, ¿no? O sea, ¿qué seres humanos son desechables y cuáles no? En esencia, ninguno lo es, porque todos somos iguales en dignidad y en valor humano. Pero, pues esta es una de las realidades a las que nos enfrentamos y a las cuales tenemos que contrarrestar, ¿verdad? Y Sí, bueno, por supuesto. teniendo pues esta breve definición de qué es la muerte, tanto biológica como social, pues yo creo que podríamos pasar al siguiente punto, ¿no? Que Ok, es, de acuerdo. muy bien,
que es la pregunta, ¿qué es la muerte? Y bueno, esto pudiera parecer irónico porque puedo decir, bueno, ¿pero qué no lo acabamos de definir? Ujú. Sí, puede ser que sí, pero ahora estoy planteando la pregunta que nos seguimos haciendo como humanidad desde hace miles de años, ¿sí? Y que es una pregunta que contiene muchas a su vez, que es si hay algo después de la muerte, ¿por qué tenemos que morir? Eh, sí, o sea, son preguntas que históricamente nos hacemos y nos seguimos Sí, haciendo en la actualidad, ¿no? claro. Y más aún a partir de las experiencias que tenemos. Eh, Aquí en este punto, Ujú. disculpa que no, nuestros, quienes nos están viendo, quienes están al tanto también nos pueden inscribir para ellos qué es la muerte, ¿no? Desde su pensamiento, desde su razón para poderlos leer también y seguir interactuando. Muchas gracias, Abraham. Puedes seguir. Claro que sí, y bueno, sería muy bueno, ¿no? Que este video sea realmente una conversación en la cual, pues tanto desde los comentarios como a nosotros pudiéramos irlo construyendo, ¿no? Eso sería Claro. muy bueno. Pero bueno, entonces, continuando con este punto, vamos a ver que la muerte es un fenómeno humano por excelencia. Le sucede a toda la humanidad, ha sucedido todo el tiempo y por lo tanto siempre ha despertado inquietudes, misterios, siempre nos ha impulsado a buscar respuestas que a su vez se van transformando en prácticas, en creencias e incluso en instituciones. Y quiero partir precisamente en este punto hablando del pensamiento mítico religioso, ¿sí? Eh, y aquí es donde voy a citar a otro antropólogo, a Ujú. Edward Brunet Taylor, que Ok. fue de los primeros de la antropología institucional, la antropología clásica, en los primeros pasos, ¿no? Era un señor británico. Y él, desde la antropología evolucionista, que planteaba que todas las culturas nacieron de una y que fueron evolucionando, él hablaba de una primer religión en toda la humanidad, ¿no? Que sería el animismo, o sea, el Sí. pensar que las almas de las personas que fallecían Ujú. seguían viviendo entre este plano, ¿no? O que es algo que un sistema y un conjunto de religiones y de creencias que hasta hoy sigue existiendo en muchas partes, ¿no? El pensar que las almas coexisten entre nosotros o que se encuentran en los objetos, ¿no? Ujú. Y Taylor llega a esta conclusión pensando en la premisa que de las ausencias y de los sueños nacen las religiones. Bueno, esto que acabo de decir no lo dijo él, es un resumen que hago yo, ¿no? Medio poético. Ok. Porque él decía que el animismo se fue construyendo a partir de la experiencia de la muerte. O sea, iban los primeros seres humanos cazando, recolectando, viviendo, como se nos ha dicho en la prehistoria, ¿no? Tal vez no Ujú. con el pensamiento y cultura que tenemos, bueno, cultura siempre ha habido, con el pensamiento que tenemos en la actualidad. Y entonces la experiencia de una pérdida de un compañero, de un miembro de la tribu, dejaba un hueco muy grande, ¿sí? Y esto agregado a que en los sueños, a través de los recuerdos y las proyecciones inconscientes, se volvía a ver a estas personas que fallecían. Entonces se va creando este sistema de creencias, ¿no? Que decían, oh, entonces si soñé con él es porque vino y porque realmente está entre nosotros, ¿no? Y bueno, algo que sigue pasando en la actualidad, ¿no? Que a Claro. veces soñamos con nuestros parientes que se fueron, donde nos hablan, y eso realmente nos reconforta nuestros sentimientos, ¿no?
Y es algo muy bello. Pero Taylor decía que así era como habían nacido las religiones, a partir de la muerte y de las experiencias en los sueños, ¿sí? Y encontramos pues que a partir de esto se comienza a ver la muerte no como algo indiferente. O sea, somos cazadores, somos recolectores, por así decir, ¿no? Y a uno de nuestros compañeros fallece, muere en la cacería, no sé, en lo que sea, pero se muere. Ah, caray, pues ¿qué pasa? ¿Por qué su cuerpo no se mueve? ¿Por qué no habla? ¿Por qué parece estar dormido y no despierta? Luego vemos que su cadáver, su cuerpo se descompone. Es que nunca vamos a volverlo a ver, nunca vamos a volver a bromear, a reír, a correr juntos. Y es cuando comienza, ¿no? Así como a decir, bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Y así es como vamos encontrando a través de la arqueología, pues sepulcros y ofrendas, ¿no? Que vemos que ya hay una ritualidad. O sea, no es nada más aventarlos a un pozo o dejar el cuerpo que se descomponga, sino que Sí. junto con el entierro vamos a ver que hay ofrendas, hay joyas, hay figuras de barro, hay alimentos, ¿no? Que esto es algo muy difundido en el territorio de México o Mesoamérica, y especialmente con la tradición, ¿no? Arqueológica que existe en el occidente de México, que es la tumba de Tiro, que consistía en que en el suelo se cavaba un túnel, que es a lo que se le llama Tiro, eh, así, no de forma vertical, y a mero abajo, pues había como un hueco donde se depositaba el cuerpo y alrededor se dejaban todas estas ofrendas, ¿no? Vemos que estos vestigios ya nos hablan de que habían creencias en torno a la muerte, ¿sí? O sea, a través de esas prácticas vamos desentrañando la forma de pensar de los antiguos seres humanos. ¿Qué era lo que creían en torno a la muerte? ¿Qué era lo que pensaban sobre ello, no? Oh, pero aquí hay un dato bien interesante, y es que esto no fue algo exclusivamente de los seres humanos, sí, bueno, del Homo sapiens, sino que recientemente se ha descubierto que el Homo neandertal, que los neandertales también tenían prácticas fúnebres, y muchas tumbas que se han descubierto en Europa y en Asia, este, demuestra que los neandertales también hacían ritos fúnebres, también hacían sepulcros. Algo que, bueno, personalmente me parece bastante interesante, ¿no? Sí, por Eh, supuesto. sí. Y entonces es cuando vemos que esta realidad de la muerte va generando costumbres, prácticas, creencias, que de ser un fenómeno biológico y un fenómeno social, se transforma en un fenómeno cultural, ¿sí? Y Ujú. esto, bueno, me parece algo bastante rico y bastante interesante, y que es precursor de lo que hoy en día creemos, pensamos y hacemos en torno a la muerte, ¿no? Y bueno, poniendo este punto ya por terminado, hablando de cómo nace esta pregunta, ¿qué es la muerte? Pues me gustaría que pasáramos al siguiente punto, que es hablar de la Claro, cosmovisión en torno a la muerte. ok. Hasta aquí no sé Gracias. si haya Ajá. algún ¿Alguna? impedimento o Ok. algún... Bueno, pues tenemos algunos comentarios de que pues es un excelente tema, ¿no? De que es un tema pues, muy interesante. Y pues también agradecemos a todos los que están conectados. Yo creo que no hay ningún impedimento hasta ahorita para seguir, pero también recordamos a quienes nos están viendo que pueden hacernos también sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones, y pues que los estamos leyendo. Y pero sin duda alguna, yo creo que realmente es muy interesante cómo nos has llevado de la mano, ¿no? Desde lo biológico hasta ahorita, ¿no? Y cómo pasa a ser pues de este fenómeno a algo cultural, ¿no? Justamente, y cómo va
naciendo, esto que conocemos, la muerte, ¿no? Que desde siempre está presente, justamente. Podemos dar paso al siguiente. Muchas gracias. Muy bien, bueno, sí, la cosmovisión. Eh, una de las premisas antropológicas es que todas las culturas son particulares e independientes entre sí, ¿no? Que pueden tener relación y préstamos culturales, como sucedió aquí en Mesoamérica, pero a fin de cuentas, cada cultura tiene sus particularidades, ¿sí? Su propia forma de abordar la muerte, de pensar la muerte y de practicar las cuestiones en torno a la muerte, ¿no? Pero para esta ocasión quise abordar tres perspectivas de cosmovisión, ¿no? Que una es la mexica, la otra es la del cristianismo y la otra es la del islam. Ok. ¿Por qué estas tres? Bueno, partiendo de la mexica, muchos podríamos, según las creencias Creo que se trabó prehispánicas, un poco. Ah, ¿sí? creo que se está. Sí, sí, creo que se había trabado un poco tu internet. No sé si fue el mío, pero te escuchamos hasta los Muy de bien. los México. ¿Ya? ¿Nos vemos bien? Sí, listo. Bueno, muchas veces cometemos el error de decir, vamos a hablar de la cultura mesoamericana o vamos a hablar de las creencias prehispánicas. Sí, o sea, a lo mejor pues fuimos educados desde esta perspectiva y seguimos, no es nuestra culpa pues, pero hay que aclarar que en Mesoamérica, o lo que conocemos hoy como México, hubo muchas culturas, hubo muchas naciones, ¿no? Y cada una tenía sus propias pues diferencias y particularidades. Y pues por eso elegí platicar un poco de la mexica, que además es como la que más difundida, ¿no? A causa de este centralismo del Estado-nación que ha infundido. Pero bueno, pues sería otro tema tener que abordar punto por punto de todas las culturas mesoamericanas, ¿no? Luego Sí. hablar de la del cristianismo, no solo porque ha sido la que de algún modo ha normado nuestra cultura actual, eh, y además de esto, pues va a ser importantísimo para hablar del actual Día de Muertos, ¿no? Del sincretismo que se fue generando. Y compartir la del Islam fue, aparte de un gusto personal, que es uno de mis temas de investigación, la otra es que ciertamente es una civilización, la civilización islámica es mucho más cercana a nosotros de lo que creemos. En nuestro idioma, el español, pues hay más de 4.000 arabismos, ¿no? En la arquitectura, en muchas costumbres. Bueno, eso ya sería otro tema de conversación. Otro tema, ¿verdad? Que luego lo Sí, platicamos. así es. Pero bueno, entrando en materia, vamos a comenzar por la cosmovisión mexica en torno a esto. Eh, Debemos partir diciendo que el pensamiento de los antiguos mexicas era un pensamiento materialista, ¿sí? O sea, no se tenía la idea de Dios como ahora la tenemos, como una divinidad, sino que se divinizaba los fenómenos que eran percibidos. Se divinizaba la lluvia, el agua, la tierra, la muerte, absolutamente todo, ¿no? Y por lo Sí. tanto, la muerte no solo era vista desde la perspectiva como espiritual, de decir que es un proceso que solamente va a trascender el alma, sino que también se ve involucrada la realidad física del cuerpo humano, ¿no? Y pues para ello está bien presente en las antiguas creencias de los mexicas hablar de las cuatro mansiones, ¿sí? Que una era, bueno, aquí tengo alguna anotada porque está medio complicada de pronunciar, que es A ver, el Chichihuacuauco. Chihuahua, ¿qué es? Chichihuacuauco, Chichihuahuaco, ¿no? algo así, sí. Algo así, que, casi sí, casi lo logro. sí, yo lo tengo que tener aquí a la mano, ¿no? Porque sí está complicado. Que esta era la mansión de los muertos,
donde iban los niños que morían en el vientre de su madre en las últimas semanas de gestación, o los niños que morían al nacer, ¿no? Y en esta mansión eran, vivían pues amamantándose de un árbol que les brindaba leche, ¿no? Que les brindaba el calostro. Y bueno, aquí tengo la litografía, voy a enseñarla. A ver, muéstranos. Ahí Oh, está. muy bien. De leche de los niños muertos. Sí, así Wow. es. Y, Muchas veces. y estas cuestiones son registradas por cronistas como Fray Bernardino de Sahagún. Otra recomendación, que es que es lo que se le llama Códice Florentino, ¿no? Eh, bueno, en este árbol, estos niños vivían amamantándose porque cuando terminara la era del quinto sol, ellos iban a ser los que repoblaran el mundo, ¿sí? Y bueno, eso es esta mansión, ¿no? La otra era el Mictlán, que era, bueno, que es como la más conocida, ¿no? O la más general, que es hablar que en esta cosmovisión no existía esta idea del castigo o del premio, y no había una cuestión de que los más ricos valieran más o los más nobles más, sino que todas las personas que moríamos como si yo hubiera muerto, que murieran en circunstancias comunes, iban a ir al Mictlán, ¿sí? En un viaje que duraba 4 años, pero para Wow. terminar este viaje se tenía que pasar por 9 pruebas. No me las sé todas de memoria, las vamos a dejar pendientes, pero voy a mencionar algunas de las que me acuerdo. La primera era cruzar un río, ¿sí? Que en este río se necesitaba la ayuda de un xoloescuintle, ¿sí? Por lo tanto, una de las prácticas y creencias entre los antiguos mexicas era no maltratar a los perros, ¿sí? Porque ellos serían los que podrían ayudarlos a cruzar este río en la primera prueba del Mictlán. E incluso esto dio lugar a que se diera la adopción de perritos, pero pues que también cuando fallecía su amo, pues lo sacrificaba, ¿no? Para sepultarlos junto con él, para que lo pudiera ayudar a cruzar, ¿no? El Mictlán. Bueno, el río del Mictlán. Sí. La segunda prueba era atravesar las montañas que chocan, que le llamaban así, a una cañada donde había que cruzar, pero los cerros pues chocaban entre sí, ¿no? Y podían aplastar a la persona que iba Ah, cruzando. Sí, otro de las pruebas era subir otro cerro, como escalándolo, pero este cerro tenía muchas puntas de obsidiana muy afilada, ¿no? De modo que se podía lastimar las manos y los pies. Eh, Otra de las pruebas era correr por un valle donde se estaban disparando muchas flechas, ¿sí? Y era como, pues imagínate. Otra sí, no. prueba era atravesar otro camino que estaba oscuro, completamente oscuro y lleno de puntas de obsidiana en todos lados, ¿no? O sea, no veías dónde te podían llegar en la filereada, ¿no? Este, Estoy tratando de decir de las que me acuerdo, ¿eh? Otra, Sí. otra de las pruebas y de las más interesantes era que se llegaba a un lugar donde habitaba el señor de los jaguares, ¿sí? Ah, Y este jaguar tenía que devorar el corazón de la persona. Y eso era la prueba, dejar que te devorara el corazón para poder pasar a la siguiente, ¿no? Eh, Había otra donde había un aire tan fuerte y tan helado que parecía que en el aire había puntas afiladas de obsidiana, ¿sí?
No me acuerdo si era esta misma o había otra, pero era que pues los vientos tan huracanados te llevaban volando y pues tenías que evitarlo, ¿no? Y así se van desarrollando las 9 pruebas hasta llegar ante Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, los señores del Mictlán, los señores del lugar de los muertos, que eran los que por fin liberaban a la persona de su cuerpo para darles el descanso, ¿no? Esto era el Mictlán. Eh, Posteriormente, otra de las mansiones era el Tlalocan, ¿sí? Que a este lugar iban las personas que morían con algo relacionado con el agua, ¿no? Con que se ahogaban, que les caía un rayo, pero también personas que padecían enfermedades como la lepra, la hidropesia, enfermedades así, ¿no? Y en este lugar, pues podían beber, podían comer, darse ciertos placeres, ¿no? De aquí no puedo abordar mucho, pero pues vamos a pasar a la cuarta mansión, ¿no? Que es el Tonatiuhcan, ¿sí? Que es el hogar o la mansión del sol, donde habitaba Tonatiuh, el dios sol, ¿no? A este lugar iban los guerreros caídos en batalla y las personas que eran sacrificadas, ¿no? Que habían servido para los antiguos sacrificios humanos. Y también, y algo muy relevante e interesante, es hablar que a este lugar iban también las madres que morían en la labor de parto, ¿sí? Ya que se les comparaba o equiparaba a la lucha de un guerrero, ¿no? Traer a un hijo o hija al mundo. Aquí lo interesante es que también vivían comiendo y bebiendo en este valle, pero que pasado cierta cantidad de años volvían al mundo en forma de aves, en forma de colibríes, en forma de mariposas, ¿sí? Y eso es algo muy bello, ¿no? Hablar que las mariposas son las almas de los guerreros y de las personas que murieron luchando, ¿no? Tanto en el campo de batalla como en la labor del parto. Esto es algo que a mí siempre me ha parecido muy bello y hasta muy conmovedor, ¿no? Sí, la verdad Y es que sí. sí, y esto es algo que pudiéramos comentar respecto a la cuestión de la cosmovisión mexica en torno a la muerte, ¿no? Si vamos bien, podemos pasar entonces al pensamiento del cristianismo, ¿no? Sí, vamos bien. Pues seguimos teniendo comentarios. Iván Tolén nos dice, wow, me encanta este tema. Felicidades, Abraham. Gracias por compartir y que nos ven de cuarta a cuarta. Entre los demás que se han unido y que también están pues al pendiente. La verdad es que hasta ahorita pues wow, es que está súper interesante, ¿no? Todo conocer este tema, ¿no? Y cómo pues justamente, ¿no? Vemos cómo se va formando también lo que es la tradición, ¿no? Estos justamente vestigios que mencionabas, entre demás, rituales. Incluso me hiciste recordar, ¿no? Que a mí me ha tocado escuchar como no trates mal a los perros, ¿no? Porque no, si no, no vas a pasar el río, ¿no? Y es como de, nunca había sabido yo el trasfondo de dónde venía eso y ahorita que lo comentas, ¿no? También es como, ah, pues con razón, ¿no? Y y pues sí, justamente esto que mencionas de los colibríes y de las mariposas, que pues quizás así se manifestaban, ¿no? Los muertos, los guerreros que habían muerto, los cazadores, pues justamente igual es algo que vemos en la actualidad, ¿no? A veces pues que vemos un colibrí, vemos alguna mariposa, algún pajarito, no, pues me vino a visitar un ser querido, ¿no? Uh-huh. Justamente. Pero sí podemos seguir con el siguiente tema. Muy bien, Abraham, muchas gracias. pues seguimos entonces y pues yo quiero agradecer, ¿no? A todas las personas que nos están viendo, amigas y amigos, a quienes han comentado, pues un abrazo, ¿no? Hasta Coatza, hasta Tlaxcala, aquí en Salud. Guadalajara, Zapopan, a las amigas y amigos de antropología, tanto de la UDG como de las universidades de México, y pues a todos, ¿no? Los amigos ya saben que pues aquí estamos, ¿no? Y, y pues sí, vamos a continuar. Muchas gracias por eso. Este,
Sí, fíjate que es un asunto muy bello esto que se plantea de este pensamiento, ¿no? En torno a la muerte y de hablar de que las personas que amamos no se van del todo, ¿no? Que a fin de cuentas es una de las cosas que nos siguen impulsando a construir el pensamiento humano, las prácticas y las creencias en torno a la muerte, ¿no? Sentir una cercanía con las personas que pues se nos fueron. Y pues mencionando esta parte de la cultura mexica, otra recomendación, pero no de libro, sino de una canción, que es de A ver, Silvio Rodríguez y se llama ok. Mariposas. Él se basa precisamente en esta idea de la muerte y de las mariposas y de los guerreros y la cultura mexica, ¿no? Y Sí. bueno, vamos a pasar a la otra parte de la cosmovisión, que es la del cristianismo, o en particular la del catolicismo, ¿no? Eh, Pues yo creo que a los que en algún momento nos mandaron voluntariamente a fuerzas al catecismo, tengamos tal vez una noción al respecto, ¿no? Pero vamos a ver que lo que dice el catolicismo sobre la muerte es algo aún más profundo, ¿no? Porque no es solo el hablar de los fieles difuntos que fallecen y que decimos, ah, ya falleció, ya está con Diosito o ya está en el infierno, sino que es un proceso aún más interesante, ¿no? Porque en el cristianismo está la creencia, en el catolicismo realmente la creencia en el día de la resurrección de los muertos, ¿no? Y este es el motivo por los cuales antes la Iglesia Católica no permitía que un fiel católico fuera incinerado, porque se decía, oye, pero ¿cómo va a resucitar en el último día, no? Y esto me parece bastante interesante, porque se nos plantea literalmente que, que las personas van a resucitar, ¿no? Y que van a ser juzgadas y cuando venga Jesucristo por segunda vez y que su reino no tenga fin, ¿no? Pero es en torno a esta cosmovisión del catolicismo que también está bien presente el culto a los muertos. Y ese es un concepto que vamos a trabajar bastante, el culto a los muertos. O sea, vamos a ver, ¿no? Que el culto a los santos literalmente es eso, el culto a los muertos, porque estamos hablando de seres humanos que fallecen y que debido a su cercanía con Dios o sus virtudes con los seres humanos, alcanzan un estado de santidad, ¿no? O de cercanía con Dios. Eh, y esto es algo bastante relevante y que hay que decir, ¿no? Y más que cuando tratamos el asunto del Día de los Muertos, la, comienza, ¿no? Como una tradición católica, realmente que habla que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre el Día de los Fieles Difuntos, ¿no? ¿Cómo que fieles difuntos? Sí, pues, o sea, hace referencia a los católicos muertos, ¿no? Eh, y tenemos entonces esa idea de que en el cristianismo también hay realmente un culto a los muertos. Vemos cuando le prenden la veladora a tal santo, cuando le piden un favor, cuando se da toda esta serie de prácticas y creencias, ¿no? Buscando siempre la cercanía con el creador, la creadora, como le queramos llamar, ¿no? Eh, y esto es interesante, pienso yo. Y aquí, como dice Paulina, ¿no? Claro que sí, cada persona tiene sus propios rituales y tradiciones, cada familia, ¿no? Eh, pero pensaba tratar este asunto hablando del sincretismo que se va a generar en torno a las prácticas y creencias de los muertos, ¿no? Así brevemente, nada más. Eh, pues ya, vamos pasando a la cuestión del Islam, ¿no? Sí, claro. Que esto es, esta perspectiva que se tiene en el Islam sobre la muerte me gusta mucho, porque la religión musulmana en sus enunciados es bastante poética y es muy bella, ¿no? Y lo que se plantea desde estas prácticas y creencias es que, bueno, cuando una persona muere, cuando un musulmán o musulmana muere, está prohibido incinerarlo
está prohibido hacerle una autopsia, lastimar cualquier parte de su cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo se considera algo sagrado, que no debe ser lastimado ni siquiera después de la muerte. Eh, Después de la muerte es lavado el cuerpo entero con agua perfumada con alcanfor y posteriormente se envuelve en una mortaja que va a ser sepultado sin cajón directamente en la tierra, ¿sí? Esto debido a la creencia también presente en el que en el último día, en el día del juicio, todas las personas van a ser resucitadas, ¿no? Entonces, pues tiene que conservarse el cuerpo, aunque con el tiempo se vaya deteriorando y vaya tal vez a consumirse por la tierra, pues la idea es que no haya intervención humana, ni que se lastime este cuerpo, ¿no? Y ya respecto a las creencias, se dice que cuando una persona muere, si fue una persona justa, una persona buena, su muerte va a ser tan suave como la caricia de una pluma, ¿no? Pero si estamos hablando de una persona malvada o injusta, su muerte va a ser similar a una tela que se rasga y se atora en algún pico y que aún así se jala, ¿no? Que así va a ser arrancada el alma de la persona injusta. Y que posteriormente, si la persona fue buena, y también mala, pues van a llegar unos ángeles y le van a hacer 3 preguntas. La primera, ¿cuál es tu religión? Después, ¿cuál es tu Señor? Y después, ¿cuál es tu profeta? ¿Sí? De modo que muchos musulmanes en el hecho de muerte se les dice, recuerda, recuerda, dime, incluso se les llega a cuestionar, ¿no? Dime quién es tu religión, el Islam. Dime quién es tu Señor, Alá, y dime quién es tu profeta, Muhammad, ¿no? Esto previniendo a la hora que lleguen los ángeles a interrogarlos. Y si la persona fue justa, los ángeles lo van a tomar su alma y la van a llevar a lo más alto del paraíso y la van a nombrar con los más nobles títulos, ¿no? Y ya que vea todas las maravillas, la van a devolver a la tumba. Pero si la persona fue injusta, igual la van a llevar al lugar de castigo, ¿no? A que vea lo que le espera y la van a llevar nuevamente a su tumba. La creencia en el Islam es que el alma permanece en la tumba, ¿no? Hasta el día del juicio. Y si una persona fue justa, esa estadía en la tumba va a ser como un sueño, como estar dormido. Y se dice, ¿no? Que en el día del juicio le va a decir, oye, ¿cuánto tiempo estuviste muerto? Y va a decir, pues como 3 horas, o como un día, 3 días nada más dormí. Pero en realidad habrán pasado muchos años, ¿no? Cientos, miles tal vez. Y en cambio, si era una persona injusta, lo que va a suceder es que en su tumba van a haber siempre tormentos, ¿no? Que aluden al dolor físico. Y uno de los que a mí me causan como mucha, incluso ansiedad, es pensar que su tumba se va a reducir hasta que la asfixie, ¿no? Pero, pues, sorpresa, estás muerto, no puedes volver a morir, así que solo vas a estar padeciendo. Y eso es desde la cosmovisión del Islam, ¿no? Que posteriormente se cree que en el día del juicio ya van a poder las personas disfrutar del paraíso y otros a padecer el castigo por sus obras, ¿no? Y esto es algo que me parece muy bello. No, no el castigo, sino muy bello la forma en la que se enuncia, la forma en la que se presenta esta creencia, ¿no? Y bueno, pues importante señalar nuevamente que en la cosmovisión y prácticas en torno a la muerte tenemos que tener presente el culto a los muertos, ¿no? Eh, Porque precisamente el Día de los Muertos eso es lo que plantea. Eh, Partir de la idea de que nuestros seres queridos regresan y después decir que están conviviendo entre nosotros, pero siendo importante
que nosotros les vamos a ayudar a trascender o llegar a este plano, ¿no? Mediante la ofrenda del altar de muertos, mediante una serie de ritos, ¿no? Y pues esto es hablar del culto a los muertos. Pero Sí, yo creo que aquí podemos hacer una crítica bien interesante y necesaria en la actualidad, porque si el culto a los muertos, tanto en las cosmovisiones ya mencionados, se dio por lo común que era la muerte como realidad común, pues lamentablemente hoy en día se está generando otra forma de que la muerte se haga común. Y lo vemos mediante los problemas sociales actuales, el narcotráfico, la trata de personas, la delincuencia organizada, ¿no? Donde vamos a encontrar que nuestro país pareciera convertirse en una fosa común. Y es decir, ¿cómo el ser humano aprende a lidiar con esto? ¿Cómo ha podido vivir con esto? Y pues nos damos cuenta que es precisamente mediante el culto a la muerte, ¿no? Que esto se ha ido generando. Y podemos tal vez mencionar que a lo mejor este es el punto de partida para fenómenos como el culto a la Santa Muerte, ¿no? Que está pues muy ligada a estas anomias sociales, ¿no? O, por ejemplo, en Chiapas, que también está el culto a San Pascualito Rey, que es literalmente un esqueleto, ¿no? Y que se dice que es quien va a recoger las almas de los muertos. Es decir, el culto que está relacionado a figuras que tienen que ver con la muerte se va desarrollando a partir de la cercanía que tienen las personas hacia con la muerte, ¿no? Y la forma en la que se da este culto es evidencia o nos da luz sobre qué tipo de relación se tiene con la muerte, ¿no? Y pongo el ejemplo, se ve el culto a la Santa Muerte, donde pues incluso a veces se le adorna con cuernos de chivo, con armas, con drogas, ¿no? Y se dice, bueno, es que las prácticas que están en torno a esto tienen que ver con ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, aquí vamos viendo cómo las prácticas sociales van dando lugar a pensamiento y práctica mítico-religiosa, ¿sí? Y bueno, hasta aquí esta parte de la cosmovisión. ¿Qué tal vamos? yo creo que vamos súper bien, la verdad es que nos has llevado súper de la mano con estos temas que son muy importantes y pues sobre todo, ¿no? O sea, cómo poder ver que el culto a los muertos se puede ver en cada uno de de las tradiciones que tú nos has mencionado, ¿no? Desde los rituales que nos has mencionado, desde las distintas culturas, ¿no? Mexicanas, este, desde lo que nos hablaste, ¿no? El cristianismo, el islam, yo creo que lo podemos ver muy claro y pues sí, justamente, ¿no? Actualmente pues vemos pues sí, la muerte muy, muy común, ¿no? Cada día más y por diferentes aspectos, pero sin embargo, creo que vamos súper bien, además con las recomendaciones que nos has dado de tanto de libros, canciones, y además incluso los ejemplos que nos pones, ¿no? Que nos hacen pues como imaginarnos más, ¿no? Ponernos en otra perspectiva y justamente ponernos desde esta cosmovisión, ¿no? Que sería ver con los ojos, pues con los que estamos desde otra perspectiva, ¿no? Justamente. No sé si, por ejemplo, aquí Manuel Chaparro nos había dicho que a él desde esa perspectiva, bueno, nos había comentado un poco más arribita que le parecía hermosa la cultura mexicana porque romantiza la muerte. Y bueno, Paulina también nos comentaba que pues es así, ¿no? Cuando alguien fallece, pues también cada familia tiene sus propios rituales o tradiciones, que es algo que mencionabas. Y Alexis Foto dice, excelente tema para una noche de domingo. Saludos. Y bueno, nos quedan, ¿qué serán? ¿Minutos o segundos? No sé qué son, me dicen por acá, pero en dado caso que se termine, pues, ¿te parece que volvamos a iniciarla? Por favor, creo que se van a acabar
los 60 segundos, pero